Bien, vamos entonces a comenzar a introducirnos en todo lo que es la carta de Efesios. Eh, la idea es, como le hemos dicho a la mayoría de personas con las que quizás hemos trabajado algún libro, la idea no es leernos la carta completa y listo, ¿no? O sea, el objetivo de este espacio que retomamos los miércoles no es leernos la carta y ya, porque eso lo pueden hacer ustedes en sus casas, ¿no? Sino que el objetivo es que podamos encontrar un sentido práctico a aquello que Pablo está escribiendo en Efesios. Por eso todos quedaron con una tarea esta semana, desde el sábado quedaron con la tarea de leer la carta completa, ¿verdad? Eso les dijimos el sábado, hay que leer la carta completa. ¿Por qué completa? Porque tristemente, si ustedes notan, por ejemplo, por lo menos aquí estoy viendo yo la textual y dice, arranca y dice saludo ah, en la parte superior, como un subtítulo. Luego versículo 1, versículo 2, luego sigue bendiciones espirituales en Cristo. Luego sigue acción de gracias y oración. Y así sucesivamente hay pasajes o una porción de pasajes que tiene estos subtítulos, ¿no? Pero la verdad es que, como les hemos dicho varias veces, yo he sido muy enfático en eso, esos subtítulos no hacen parte de el original, o sea, en los textos más antiguos no está con subtítulos, o sea que esos subtítulos son más bien como la interpretación personal que el traductor está haciendo de lo que se habla en lo que sigue. Es obvio, la primera parte es saludo, pues ¿por qué? Pues porque está saludando, ¿no? Ni modos, ¿qué más le iba a colocar? De ahí en adelante, todo es una interpretación. Entonces, por ejemplo, es muy interesante que la textual cuando va la parábola del hijo pródigo, no pone parábola del hijo pródigo. Ellos colocan los dos hijos. No pone parábola del hijo pródigo, colocan los dos hijos. Ya, porque antes cuando leíamos la parábola del hijo pródigo, ya de una nos enfocaba en qué? En el hijo pródigo. Y eso era un problema, porque dejábamos de ver al otro hijo, al mayor, al que se quedó, ¿no? Y siempre pensábamos que era el bueno, cuando en realidad él también tenía un asunto en su corazón por resolver. Entonces, veo muy importante que podamos tomarnos esos espacios de leerla como una carta. O sea, cuando uno está leyendo una carta, uno no va por secciones ni va por versículos, uno una carta la lee de corrido. Y eso es muy importante. Por acá me escriben que se está entrecortando. ¿Alguien más se le está entrecortando para saber si es mi internet o es el de ustedes? Marcela dice que no y Patricia dice que no. Listo, los que les entrecorta, pues son ustedes. Lo siento. Yo no puedo hacer nada. Entonces, tenemos Efesios, que es una epístola, que es una carta, y hay que tratarla como tal, como carta. No es un libro, por lo tanto, no podemos decir que es un libro. Eh, no es un estudio, porque no es un estudio, digamos, que esté dentro de la escritura que Pablo esté tratando de estudiar algo, no lo es. Es en su lugar una carta. Y una carta pues se lee de corrido. Para los que se lee gente corta pueden probar apagando la cámara. Entonces, vamos a presentarnos delante del Señor y quiero escucharlos a ustedes acerca de esa primera impresión que les dejó Efesios. Primero les dije que leyeran Efesios en varios versículos, ¿no? A los que se les entrecorta pues mandan como un mensaje y yo lo leo, los que no, pues adelante. Pero uno muchas veces puede leer las cosas sin poner atención. Como que leemos y no nos damos cuenta de que estamos leyendo. Pero en estos espacios que estamos abriendo los miércoles, es muy importante leer prestando atención.
O sea, que yo sea consciente de lo que estoy leyendo, de lo que se está diciendo ahí, de qué está hablando, por qué Pablo dice esto, por qué no dice otra cosa, ¿cierto? Entonces poner atención a los detalles, por eso les dije, léanlo en al menos tres versiones, para que podamos tener como una visión casi que completa, porque toda traducción eh, tiene en parte interpretación del traductor. Entonces, al leer tres versiones distintas, digamos que al momento de estudiar estamos ganando mucho al leer las tres versiones distintas. Porque si me quedo con una sola versión y digo, esta es la versión, mejor dicho, la única, es terrible. O sea, es terrible porque estoy quedándome solamente con, digamos, una interpretación que está haciendo un traductor acerca de cierto pasaje. Y más en el idioma griego antiguo y en el hebreo antiguo. Así que bueno, oremos para ponernos delante del Señor con este tiempo y comenzamos. Padre, damos gracias, Señor, porque tu infinita bondad y misericordia, Señor, nos acompañan, nos llevan de la mano, porque tú despiertas en nosotros y energizas cada día tanto el querer como el hacer. Y queremos presentarnos, Señor, con un corazón enseñable, con un corazón humilde, con un corazón manso, despojándonos de toda interpretación, de todo conocimiento previo, Señor, que pudiéramos haber escuchado de nosotros o de otras personas, porque queremos ser enseñados por ti. Queremos conocer lo que tú hoy quieres hablarnos, lo que tú hoy quieres decirnos, lo que tú quieres revelarnos en la epístola de Efesios, porque queremos crecer a la imagen y a la estatura tuya. Padre, presentamos este tiempo que hoy comenzamos como congregación, para que seas tú despertando en nosotros más hambre y más sed de ti y de tu palabra. Danos entendimiento y danos espíritu de revelación y de conocimiento de Cristo, para que no simplemente sea el conocer algo más acerca de la epístola, sino el poner por obra aquellas palabras de vida que están plasmadas en la carta a Efesios. Amén. Quiero comenzar leyéndoles hoy en la tarde que estaba en reunión con los jóvenes. Una de las jóvenes encontró algo muy interesante y quiero que comencemos en el Salmo 119 y ya les doy eh, el paso a los demás, pero quiero leérselos en la nueva traducción viviente, porque esta chica encontró, fue una de las chicas, encontró algo muy tremendo en la nueva traducción viviente, tanto en el versículo 5 como en el versículo 7. Pero vamos a comenzar este tiempo leyendo la primera porción del Salmo, del 1 al 8. Y lo leo en la nueva traducción viviente. Dice, felices son los íntegros, los que siguen las enseñanzas del Señor. Felices son los que obedecen sus leyes y lo buscan con todo el corazón. No negocian con el mal y andan en los caminos del Señor. Nos has ordenado que cumplamos cuidadosamente tus mandamientos. Verso 5. Oh, cuánto deseo que mis acciones sean un vivo reflejo de tus decretos. Entonces no tendré vergüenza cuando compare mi vida con tus mandatos. Versículo 7. A medida que aprendo tus justas ordenanzas, te daré las gracias viviendo como debo hacerlo. Obedeceré tus decretos, por favor, no te des por vencido conmigo. Eh, Creo que esta primera porción de este salmo tan especial
Y es muy interesante que empiece con la letra Aleph. Y cuando un hebreo veía la letra Aleph del alfabeto hebreo, a ver, el alfabeto hebreo era un alfabeto pictórico. O sea, ellos veían las letras y las letras de repente les hablaban de una realidad de Dios. Y la letra Aleph, que es la primera letra, lo que sería nuestra A, cuando ellos veían esa letra, ellos veían un buey, una cabeza de un buey. Y algo que hemos entendido acerca del buey en este tiempo es que el buey nos habla mucho de la humildad. Y miren lo que dice justamente el versículo 1, dice, felices son los íntegros. ¿Cuántos de los que están aquí se consideran íntegros? ¿Cierto? Yo creo que la mayoría, yo creo que ninguno en sano juicio va a decir, no, yo soy terrible, yo soy más hipócrita. No, o sea, no. Creo que todos decimos, bueno, yo me considero una persona íntegra. Pero mire lo que dice aquí David de lo que es un íntegro. Dice, felices son los íntegros los que siguen las enseñanzas del Señor. Entonces, arrancando, comienza él a redefinir muchas cosas. Algo que tenemos que comenzar a hacer con el estudio, con estos espacios que vamos a abrir los miércoles, es aprender a que eh, nosotros tenemos que aprender a vivir de acuerdo a los conceptos que tiene el cielo y no a los conceptos propios. Tenemos que aprender a construir nuestra vida a partir de las medidas del cielo y no de las medidas de este mundo. Entonces, ¿quién es un íntegro para David? Pues los que siguen las enseñanzas del Señor. Eso es una medida del cielo. Versículo 2: felices son los que obedecen tus leyes y te buscan con todo el corazón. No negocian con el mal y andan solo en los caminos del Señor. Verso 4: nos has ordenado que cumplamos cuidadosamente tus mandamientos. Ahora mire el versículo 5. Cuánto deseo que mis acciones sean un vivo reflejo de tus decretos. Cuánto deseo que mis acciones sean un vivo decreto, un vivo reflejo de tus decretos. Mire eso que David está ahí proclamando, ¿no? O sea, él no se conformaba simplemente con cantar bonito, con ser el rey que había matado a Goliat, no. Miren ese clamor, deseo que mis acciones sean un vivo reflejo de tus decretos. Verso 6, entonces no tendré vergüenza cuando compare mi vida con tus mandatos. ¿Cuántos hacemos esto en el día a día? ¿Cuántos comparamos nuestra vida, nuestras acciones o lo que hemos hecho en el día con lo que Dios nos está hablando? O sea, ¿cuántos al finalizar el día decimos, bueno, cuánto de lo que Dios ha hablado de mí hoy, yo hoy fui capaz de colocarlo por obra? ¿Cuánto de lo que Dios ha entregado hoy y ha puesto hoy, yo fui capaz de ponerlo por obra? Verso 7, a medida que aprendo tus justas ordenanzas, te daré gracias viviendo como debo de hacerlo. O sea, aquí ya creo que David la termina. No, yo di gracias al Señor levantando las manos. No, no, no. O sea, aquí está diciendo David, yo te doy gracias viviendo como de la forma en que tú quieres que yo viva. Yo no doy gracias como yo quiero dar gracias. No es que a mí me gusta dar gracias así. No, él dice, no, yo doy gracias a Dios viviendo de la forma en que Él quiere que yo viva. Entonces, este versículo 7 es muy especial porque miren lo que dice. A medida que aprendo tus justas ordenanzas, te daré gracias viviendo como debo de hacerlo.
Y justamente, ¿qué está diciendo? A medida que aprendo tus justas ordenanzas, es decir, en la medida que tú me comienzas a revelar y a entregar misterios, mi vida comienza a ser transformada. O sea, de nada nos sirve sentarnos a leer todo Efesios y sacar riquezas de Cristo impresionantes y misterios. eh, si lo que está ahí se nos queda justamente en eso, ¿en qué? En conocimientos, en saberes. O sea, ¿qué es lo que Dios quiere cuando nos comienza a abrir un rollo? Que nuestra vida refleja aquello que Él está colocando delante. Y aún de nada nos sirve vernos los sábados y sentarnos y decir, wow, ¿no? O como Natalia, tremendísimo. Si al final no estamos colocando por obra aquello que el Señor nos está enseñando. O sea, la verdad, se pierde la plata del pasaje. No, ni para qué, no. Es que botó el pasaje usted. Entonces, aún vamos a estar esta semana meditando en esta primera porción del Salmo 119, del 1 al 8, porque eso nos va a trabajar mucho en la humildad. ¿Y qué es la humildad? Y es algo que el Señor que le preguntaba yo al Señor porque es un tema justamente que estoy trabajando con los jóvenes, pero también es un tema que se comenzó a trabajar con los varones. Y la humildad básicamente es la capacidad que tiene un hombre o una mujer de dejar lo propio para tomarlo del Señor. Según este mundo, alguien humilde es alguien que conoce sus limitaciones y sus virtudes y actúa conforme a ello. Esa es la definición de humildad de este mundo. Alguien que conoce, bueno, yo me enojo cuando llueve, entonces soy humilde, reconozco que siempre me enojo cuando eso pasa y listo. Pero eso es una definición caída, desde una mente caída. Entonces, la humildad cuando se define desde el cielo es la capacidad de dejar lo propio para tomarlo del Señor. O sea que la humildad, alguien humilde es alguien que se transforma. Por eso cuando el Señor habla de que dejen las cargas, a veces pensamos, no, pues sí, hay cargas tremendas, ¿no? Voy a dejar esta carga que tengo tan tremenda contra tal hermano, aquí y allá. Pero en realidad hay más cargas aparte de eso. O sea, nuestros problemas de carácter son una carga. Y esa es una carga que tenemos que llevar al Señor. Tenemos que ser humildes. Dejar nuestro problema de carácter para tomar aquello que el Señor quiere entregarnos en su lugar. La humildad nos transforma y es vital, o sea, es vital. La humildad es medular para caminar con el Señor. El Señor dice que Él eh, resiste al altivo, pero está cerca del humilde. Entonces la humildad es trascendental. Y la humildad no es, recuerde, ¿no? Yo aquí, pues, pobrecito, ¿no? No, la humildad es la capacidad de entregarle al Señor todo lo propio y tomar de Él. Eso es la humildad. Entonces, teniendo eso sobre la mesa, para poder arrancar con este tiempo, arranquemos allá con los riascos que están justamente al lado mío en la cámara, en la pantalla. Cuéntenme en qué versiones leyeron la carta. Uy, es que el que no la lee lo saco. No, no la saco. ¿En qué versiones la leyeron? O sea, algo importante. Si alguno no leyó la epístola de Efesios antes de hoy, yo le voy a pedir un favor, vea, grandísimo. No comparta. No, es que yo la leí antes de la reunión. Gracias. Tuviste sábado, domingo, lunes, martes y hasta el martes para haberla leído y revisado. Si alguno no lo hizo, sea sincero. No, yo no. Listo. No hay problema. Para la próxima te comprometes y lo haces. Pero en esta ocasión, o sea, vamos a honrar al Señor de una forma porque a veces somos muy tibios con el Señor. Uy, si no, yo lo hice antesito, antesito. Yo me acuerdo, y aquí por exponer a dos hermanas, ¿no? A la hermana Elizabeth y Beatriz.
Cuando arrancábamos con ellas hace algunos años que la congregación nos reuníamos en dos casas, discipulado, yo les dejaba las tareas y el mismo día se llamaban. Oiga, ya hizo, oiga, no, páseme, ¿no? Y yo dije, es que acaso es por entregar las tareas. Entonces vamos a comprometernos a avanzar con el Señor. ¿Qué implica eso? Compromiso y humildad. Si hay que leerla, no, la leo una vez y ya, tarea hecha. No, léala, léala, léala y léala y léala y léala. Ay, perdón, Dani. Sí. Lo que pasa es que yo leí mucho antes las dos versiones, en dos ¿Cuándo versiones, es mucho antes? mucho antes del martes. Ah, no, o sea, si la leyeron entre el sábado y el martes, pueden compartir. Pues Si la leí en leyeron dos hoy, versiones, pero ah, está bien. O sea, si hoy leí fueron la dos, tercera. Yo las dos las leí no, o mucho sea, antes. ajá, ajá, ahí está Ah, bien. Si usted ah, solamente hoy miércoles, cogió su Biblia y abrió Efesios, pues no comparte. mm. ¿Listo? Si antes, no, yo leí el domingo leí una versión, el lunes otra, el martes estuve ocupado, o lo leí lunes una, martes una y miércoles otra, pues arrancó desde el lunes. Pero si antes, si solamente hoy fue que cogió su Biblia para leer Efesios, pues tiene el micrófono cerrado. ¿Listo? Y vamos a ponernos así, ¿listo? A ser diligentes con lo que el Señor está colocando delante de nosotros. Tiempo. Hermano, todos tenemos tiempo. Yo les cuento del caso de Kevin, que está con los jóvenes. Él a veces tiene que trabajar en trasnochos. O sea, un horario complejo. De 8 de la mañana, de 8 de la noche a 6 creo que es, que le toca hacer. A veces. Otras veces le toca que sale a las 2 de la mañana. ¿Y sabe el qué hace? Él llega a las 2 de la mañana y se pone a leer lo que tiene que leer. O sea, él no llega a dormir. Entonces, si Kevin y Sergio, que están en el ejército, y Kevin por allá no, en trasnochos y en turnos variables y todo, pueden hacerlo, mi hermano, usted con mayor razón va a poder hacerlo. Bien, entonces, los Riascos Fernández, Riascos Herrera, Bendiciones, ¿me escuchan? ¿Me listo, ahí escuchan? está. Sí, señor. Bueno, mi persona y Abar leímos, pero las niñas únicamente leyeron hoy. O sea, no, si leímos cuatro, no podemos hablar. No, hágale, usted y Avar. En la textual y escuchamos una versión hablada, pero no encuentro la versión hablada, cómo se llama. ¿Cómo se llama? Listo. Bueno, mientras escuchamos y leíamos, escuchábamos, era como, me acordaba mucho lo que hablaste que día de lo que estás hablando sobre la posición. Y era como si fuéramos trasladados a una posición, como si el Señor nos estuviera llamando a saber de dónde venimos, quiénes somos, qué somos, dónde debemos estar posicionados. La carta nos hablaba de eso. Y después, cuando en el transcurso de ir escuchando, leer, era, era como escuchar cómo debemos ser según la posición que tenemos, cómo debemos conducirnos según lo que somos en el Señor. Y se va uno introduciendo en la carta y es interesante porque no te dice primero lo que debes tener o no debes tener, sino que te posiciona. Y cuando te posiciona, entonces te dice, ahora como sabes quién eres, de dónde vienes y para dónde vas, entonces ahora tienes que dejar esto y tener en cuenta estas actitudes, de tener en cuenta esa forma de vivir y comienza a darte una cantidad de especificaciones y una cantidad como digo, de, de, de puntos, por decirlo así, de la forma en que hemos vivir lo que hemos dejado. Ujú. Es como una parte general de la carta. Pero es muy interesante lo que uno va sintiendo como por dentro, o lo que uno va entendiendo en la mente, en lo profundo. Es un posicionamiento muy fuerte lo que la carta, a lo que nos está llamando este tiempo. De verdad que es un tiempo que el Señor se ve que ha abierto especial para la nación, para nosotros, como congregación, como iglesia, de tomar una posición verdadera y de saber quiénes somos y la forma en que nos debemos conducir. Entonces es interesante que también hayas dado lo del Salmo, porque aclara algunas cosas, ¿no? De la carta. Entonces
general, como en el ámbito general de la carta. Muy bien. Buenas noches. Buenas Bueno, noches. pues de hecho ya lo habíamos estudiado mucho antes, ¿no? También con lo que ha puesto Fernando, yo venía estudiando. Yo también la revisé en la nueva traducción viviente y una de las cosas que me llamó mucho la atención, esa parte donde dice reprender las obras infructuosas de las tinieblas, no la dice ahí, sino que nos despojemos de esas obras inútiles. Entonces para mí me fue más claro. O sea, lo puedo entender de otra forma, porque yo siempre decía, bueno, ¿qué reprender? Sentarse en una mesa y si uno ve ciertas cosas, o si va a un lugar, uno como hace, lo reprende en la mente, o cuando se sale comienza a reprender, no. Entonces ahí el Señor me daba a entender, también por los procesos que uno vive, es despojarse, o sea, si eso está en ustedes, quítenselo. O sea, ustedes ya no deben andar más en eso. Entonces, como decía el pastor, el mundo le puede decir, o la vida de este sistema le puede decir a uno, bueno, lidie con esas cositas que ahí va sobrellevando, y ahí va yendo, y ahí va caminando. Pero ahí la carta dice, ustedes ya no deben andar más en eso, ser muy enfático en eso, como decir, ya corten con eso. Cuando hablan de aquellos de mucho del amor, de entregarse por amor, el amor energiza, que por amor al prójimo. Entonces muchas veces uno puede acomodar muchas vivencias de uno conforme lo que uno siente hacia la otra persona. Pero ahí dice, no, usted se debe dar para el prójimo, debe amar al prójimo. Por amor se entrega también. Entonces es ir derribando, ¿no? Es ir derribando estructuras. Y hay algo que el pastor hablaba en el Salmo, dice que conforme a lo que imitaba, bueno, me parece que en el 5 mencionabas, es también la imagen que tomamos, la verdadera imagen. Entonces uno ve a Pablo diciendo, fui el último, pero a mí se me fue entregado por gracia. Entonces uno dice, y es que a nosotros también se nos fue entregado muchas cosas por gracia. Y se nos ha ido regalando muchas cosas por gracia. Entonces de esas cosas por gracia, que si Pablo vivió, tuvo tantas vivencias, que eran las cosas que nos decía ya, mire, pero es que verdad él estuvo en la prisión. Yo le dije, sí, y en una prisión no como las que vemos ahora, porque las prisiones de ahora son muy cómodas. En el tiempo él era terrible, porque eran los que perseguían a los cristianos, era muy fuerte, ¿no? Entonces uno ve que a pesar de todo lo que él vivía, él les alentaba a ellos, no se pongan tristes por lo que estoy viendo, porque esto es testimonio para ustedes. O sea, como queriendo decir, yo pasé por eso, ustedes también van a pasar por mucho, pero eso va a ser testimonio, o sea, eso va a gloriar al Señor. Entonces uno hay veces ve que uno pasa por dificultad, ay no, pero que estoy haciendo mal, qué tal cosa. Obviamente hay unas cosas que vendrán por decisiones, pero otras cosas son para gloriar el nombre del Señor, para dar fortaleza a muchos hermanos más. Entonces, como tomar la imagen verdadera de lo que ahí habla Pablo en la carta, la imagen verdadera del Señor, y es como una secuencia de los comportamientos de los hijos de Dios. Los comportamientos, y al principio, como dice mi esposo, es la posición que tenemos en ese gobierno juntamente con él. Están olvidándonos que tenemos un gobierno y una autoridad que nos ha dado como heredad, como hijos que somos de él. Muy bien, muy bien. Familia Domínguez, Cobo. Buenas noches. Buenas noches. Nosotros leímos el domingo Efesios en la textual y pues hoy la leímos en la nueva traducción viviente, Muy la bien. leímos hoy. Para comentar sobre el libro, a mí pues, lo que pude ver de estas dos lecturas que hice de Efesios, no la he leído Efesios antes, es que Pablo lo que busca busca allí es ubicarnos a nosotros, es decir, como ustedes ya se convirtieron, ustedes ya no son de este mundo, ustedes ya le pertenecen a Cristo. Entonces,
ustedes tienen que vivir así, ¿sí? Entonces ahí empieza a, como dijo Eduardo, nos posesiona, porque han recibido esto, han recibido esto, y por esta razón tienen que vivir de esta manera, ¿sí? Entonces yo lo veía como un catálogo, un decálogo en 6 capítulos, donde prácticamente nos está diciendo, ustedes deben de vivir así, y nos introduce algo muy importante, que nos introduce siempre en la parte espiritual. O sea, él nos está metiendo en el espíritu de una vez, porque tenemos que vivir en el espíritu para poder hacer ese cambio de vida. Definitivamente hay que meterse en la parte espiritual, hay que vivir en el espíritu. Desde el espíritu es que lo podemos hacer. Entonces, y finalmente, al final, ahí vemos que al final nos equipa, porque nos coloca la armadura. Entonces nos equipa con todo lo que ya nos han entregado, nos lo recuerda que estamos equipados para esa vida a la cual hemos sido llamados. Entonces es algo importante, y nos habla a nosotros, digamos, al pueblo que a los recién convertidos, ¿sí? A los que no conocíamos del Señor, pero conocimos, fuimos llamados, ¿sí? Específicamente. Yo lo que veía es que para mí Efesios es tan completo para nosotros, porque es completo para nosotros, porque nos muestra todo lo que el Señor nos ha dado, o sea, los dones, todas esas riquezas que nos ha dado, pero también nos muestra todo lo que tenemos que dejar que es nuestro, ¿no? De la vieja naturaleza. Entonces, recibía yo que es muy completo, que es muy completo. Eso es lo que recibía, y también pues en la nueva traducción viviente, como decía Bart, es más entendible a uno, ¿no? Bien. Bien, muy bien. Marcela, Bendiciones a todos, buenas noches. Pastor, buenas la noches. verdad, confieso que leí Efesios hoy y la verdad ni siquiera recordé que había dicho de que tocaba leerla en varias versiones. Entonces solo lo hice hoy y lo hice en la textual. Bueno. Elizabeth, Buenas noches para todos. Yo la buenas leí en la noches. versión Dios habla hoy, y la leí también en la nueva tradición viviente. Eh, o sea, la verdad es que leyendo Efesios, pues uno siempre se pregunta, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Para qué Dios me tiene aquí? La verdad. Leyéndola, entonces ahí Pablo realmente te va dando un esquema de lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, y veo que él habla mucho de la unidad, la reconciliación que hay entre gentiles y judíos, que de todas maneras los judíos siempre lo han como excluido a uno, y cuando a mí me hablaban, no, eso es para los judíos, nosotros no tenemos nada que hacer ahí, pero la verdad que en la carta sí me deja muy convencida que el Señor tuvo como la misericordia y introducirnos a nosotros los gentiles en esa posición. Y, y veo que la carta de Efesios es como la iglesia celestial. O sea, yo la veo así, yo decía, ay, wow, es como Pablo describiendo una iglesia celestial a la que cada uno de nosotros debemos como introducirnos más, y empezar a vivir en el espíritu como vivía Pablo, que es lo que yo le clamo al Señor: ¿cómo hago para vivir en el espíritu como lo hacía Pablo? Porque realmente Pablo ahí refleja en esa carta una iglesia celestial, es a la que nosotros debemos de llegar. Eso era lo que a mí me transmitía la carta, y me pareció muy lindo porque
es como que entre más uno la lee y la lee en otras versiones que le va ampliando más el panorama, uno se va como, wow, tengo que despojarme de esto, tengo que dejar tales hábitos, sí o sí tengo que dejarlos. Si quiero llegar a entrar a esa iglesia celestial que Pablo habla allí. Eso fue lo que a mí me transmitió lo que leí de la carta. Correcto, muy bien, muy bien. Betty, Buenas noches, bendiciones. Yo la leí en 3 versiones, la leí en Dios habla hoy, Nueva Traducción Viviente y las Américas. Y al igual que Eduardo recibía cuando la leí, que es una carta donde nos está posicionando primeramente como hijos y nos está revelando todo lo que ya tenemos, todo lo que ya es. Y también hoy veía como eh, de la posición de hijos, cómo nos tenemos que mover de acuerdo al rol en que estemos, el rol de esposo, el rol de parte del cuerpo y el rol de militante, porque cuando nos habla de armadura nos está diciendo, bueno, ustedes tienen que militar. Entonces veía eso como cómo podemos ser muy funcionales en esos diferentes roles, pero desde la posición de sabernos hijos. Y también veo cómo se trabaja mucho en la carta lo que es, y un énfasis muy fuerte de lo que es la unidad, cuando él habla de que ya no son gentiles y ya no son, sino que son uno en Cristo. Entonces veo cómo está como que recoge todo, todo en Cristo, como que todo se reúne y se resume en Cristo. Eso es lo que me dio la impresión la carta de los Efesios. Efesios, muy bien. Nelson, Bueno, buenas noches para todos, bendiciones. Yo la leí en una sola versión, versión internacional, mm, pero no sé si voy a decir algo atrevido, si haya necesitado de leer otras versiones, porque esto me cautivó, o sea, yo sentía la carta de Efesios como la esencia de lo que el Padre quiere cuando nos creó. Es como cuando yo me sentía como que si el Padre en esto me estuviera machacando para sacar ese aceite. O sea, es como extraer lo que el Padre quiere de cada uno de nosotros. Me cautivó esa parte porque es decir, cómo debemos de actuar en nuestra vida, cómo debemos de actuar por relación a los demás. Cómo, es más, habla hasta nuestro vocabulario, algo como tan lindo, porque habla, es más, en esta versión habla de que no debes de hablar, o sea, de participar en conversaciones soeces y de chistes, o sea, como decir, no tomar la vida a la ligera. Siento no sé, a mí me cautivó esa parte, o sea, que es como que yo diría algo atrevido. Yo sé que el Padre a cada uno de los apóstoles le dio y plasmó su ser en cada uno de ellos y de hecho la Biblia viene de eso hasta Apocalipsis. Pero yo digo, si yo en un momento dado de la vida solamente tuviera la carta de Efesios, yo siento que necesitaría eso para realmente llegar a ese nivel del varón perfecto, porque es que aquí está como plasmado todo en una esencia. Y me pareció lindo, ahí por lo menos en el 5:15, dice, así tengan cuidado de su manera de vivir, no vivan como necios, sino como sabios. O sea, hay veces nosotros no nos percatamos cómo vivimos el día a día. Ahorita decías algo, Daniel, que me llegó cuando tú dices, y al final del día, ¿qué yo he hecho realmente que me haya edificado en el Padre y que haya hecho de acuerdo a lo que el Padre haya determinado para ese día en mi vida? O sea, nunca me he puesto a detener si lo que he hecho en el día realmente llena, digámoslo así, esas expectativas del Padre. O sea, si lo tomo así, de realmente sí me cautivó mucho Efesios, lo había leído en otras ocasiones, pero decías algo muy sabio también ahora.
¿En qué forma lo había leído? O sea, lo había leído muy rápido, sí, me ha cautivado, me ha producido ciertas emociones, pero es como decirme, bueno, esta es la directriz, endereza ese camino, porque aquí nos está hablando realmente de enderezar un camino y de cómo estamos realmente viviendo nuestras vidas. Eso es lo que yo rescato, lo que me dejó la carta de Efesios, que me parece hermosa. Muy bien, muy bien. Camila, Yo lo leí hoy. ¿cómo? Lo leí hoy. Y ni siquiera lo leí, me supongo, o sea, lo escuché. Entonces, veo. Listo. Bien, gracias. Sergio, mi curso. Eh, bueno, yo pues, la verdad solamente saqué un tiempo hace creo que fue el domingo y lo escuché todo en audio, pues escuché todo en audio y estuve leyendo, ahí sí sacaba tiempos para leerlo en algunas otras versiones estos días, pero pues completo solamente lo escuché y pues no sé lo que yo sentía o lo que no sé, lo que más me queda es como que, como un libro, una carta en donde, o sea, uno recuerda ahí como su posición. Es como cosas que uno ya sabe, pero posiblemente, es como un llamado de atención, o sea, a recordar cosas que uno ya sabe que tiene en Cristo, pero es como que las palabras que Pablo escribe ahí le dan fe a uno, le dan fe de lo que tiene en Cristo. Y, y sí, bueno, las veces que lo leí así ya, leerlo, la verdad, pues me quedé como en el primer y en el segundo capítulo porque era como, no, no sé, como que siento que a veces me falta como sacarlo práctico, ¿no? Porque a veces en esos capítulos es como muy de todo lo que el Señor ha ganado en lo celestial, pero, pero sí me quedé, fue como pensando como en eso, por eso no, como que no pasé de ahí a leerlo. Bien, muy bien. Eh, Todos han dicho cosas muy valiosas y muy importantes respecto a Efesios, ¿cierto? Y esa impresión como que deja esa primera lectura cuando uno se enfrenta y dice, qué rayos, ¿no? Algo muy importante que deben de hacer todos es que saquen apuntes. Las preguntas las escriben, ¿no? Estoy leyendo y tal versículo me llama la atención. O en tal parte siento que Dios me está hablando esto. Eh, Porque eso es comenzar como a activar el espíritu y también a enseñarnos a expandirnos. La palabra nos expande, nos expande. Y quiero rescatar quizás unas dos, tres cosas acerca de la carta de Efesios, no sin antes hablar de Pablo. Todos en cierta medida hemos escuchado hablar de Pablo. Ahora, yo les pregunto, simplemente para que lo piensen, ¿cuántos de los que están aquí se han leído todas las cartas de Pablo alguna vez en su vida? Todas, todas, o sea, todas, todas. Son aproximadamente 20 y algo de cartas. O sea, es más de la mitad del Nuevo Testamento. Y algunos dicen que sí, la mayoría se quedan como, ¿what? Y el punto es este. eh, la base de vivir a Cristo resucitado la pone Pablo. O sea, yo no puedo vivir lo que Cristo alcanzó en la cruz si yo no sé qué es lo que Pablo está hablando. Entonces piensa en algo, usted es un gentil, así como yo soy un gentil. ¿Por qué? ¿Por qué gentil? Bueno, porque no soy judío. Y cuando leemos la escritura y se habla de gentiles, pues ve, usted tiene que hacer la mano. Yo soy un gentil, ¿listo? Somos gentiles porque no somos judíos de sangre, ¿listo? Los judíos tienen algo muy interesante y cuando ustedes, si alguna vez han leído el libro de Nehemías o Esdras, se van a dar cuenta que cuando ellos acomodan el templo, ellos comienzan a hacer lista, ¿no? Y piensa ahí en Esdras con su iPad, ahí no así, ¿no?
¿Y usted quién es? Ah, no, yo soy Ramiro. Ramiro, ¿usted de qué familia de los levitas es que dice que es? No, de los Ben Malaquías, yo qué sé, ¿no? Aquí no me sale ningún Ramiro. Usted no es de esta familia. Ellos dejan mucha gente por fuera del servicio del templo simplemente porque ellos no pueden corroborar a qué familia pertenecían de los levitas. Mucha gente fue y dijo, yo soy levita, y Esdras se puso en la tarea de revisar genealogías y decirle, no, la verdad es que eres como medio dudoso, o sea, yo no te puedo colocar a ti en el servicio del templo, porque simplemente yo no sé si realmente tú eres de una familia de los levitas o no. Cuando hablamos de que somos gentiles es que si un judío se pone a investigar nuestra genealogía y mirar quiénes son nuestros antepasados, pues se va a encontrar que fue Don Tulia, ¿no? Yo qué sé, o como se llame nuestra tatarabuela. Y va a decir, no, pero es que usted no es de ninguna de las casas, ni de Rubén, ni de ningún lado, ¿no? Entonces, Pablo escribe a los gentiles, cuando él dice, arrancando la carta a Efesios, em, gracia y paz a vosotros de parte de Dios. Él no le está hablando a judíos, él está escribiendo a gentiles, a gente como usted. Inclusive gente que quizás intelectualmente estaba por debajo de nosotros, porque al menos usted tiene una Biblia y puede leer todo el Antiguo Pacto, puede leer la Torá, puede leer los profetas. Estos hermanos de Éfeso, si es que realmente la carta fue escrita a los hermanos de Éfeso, no tenían una Biblia. ¿Y ellos qué tenían entonces, Daniel? La carta de Pablo. O sea, ellos construían su vida con Cristo a partir de esta carta. O sea, ellos no tenían más, ellos no tenían los salmos, ni los proverbios, ni Job, ni Génesis, ni Apocalipsis, ellos no tenían nada. Lo único que tenían en este momento en que esta carta se les entrega es la carta. Y las cartas se compartían entre las iglesias. De hecho, en la carta a la iglesia de Colosenses, a los colosenses, a la iglesia de Colosas, él va a decir que esta carta sea leída en la iglesia de la Odisea y la de la Odisea sea leída acá. O sea, ellos se compartían las cartas. Y la carta a la iglesia a la Odisea, ¿cuál es? Pues se cree que es esta, la carta de Efesios. Sino que finalmente era como que, bueno, hoy hay reunión. Y bueno, ¿y qué? Bueno, leamos la carta que le envió el hermano Pablo a los hermanos de Colosas. A ver qué es lo que él dice ahí. Entonces, mire que un gentil comenzaba a construir su fe en ¿dónde? Con las cartas de Pablo. O sea, uno de los errores más grandes, personalmente, creo yo, que tiene la iglesia moderna, uno, es que no escucha al Espíritu Santo para muchas cosas. Dos, es que el primer libro por el que tienes que comenzar a leer, un recién convertido, empieza con Juan o empieza con los Salmos, dependiendo de la iglesia. Ahora, ¿qué tenía un gentil en la época de Pablo? La carta de Pablo. No tenía más. O sea, miremos la importancia de lo que Pablo escribió. Es más de la mitad del Nuevo Testamento. Más de la mitad. O sea, si quitamos todas las cartas de Pablo, nos quedamos con 4 evangelios, el libro de Hechos, 3 epístolas de Juan, 1 epístola de Judas, 2 epístolas de Pedro y Apocalipsis. Ah, y la carta de Santiago o Jacobo. Más o menos como con 10, 11, 13 libros. Y traten ustedes de hacer vida cristiana solamente con la primera carta de Juan. Pues se vuelve un osito cariñosito porque ahí todo es amor. Y no sabe cuándo sí, cuándo no. Bueno, entonces si amo o no amo, ¿no? Porque Juan a veces como que a ver, ¿por dónde la cogemos, no? Trate de hacer su vida solamente con las epístolas de Pedro. No, se mete en un nivel tremendo. Empezando porque Pedro mismo dice en la segunda epístola, si no estoy mal, es que Pablo habla cosas raras. Yo no le entiendo todo. Pero con todo eso, pues lo amamos, ¿no? Y lo aceptamos. Pero a veces como que es difícil agarrarle el sentido a lo que está diciendo. ¿Sabe por qué le era difícil a Pedro entender lo que Pablo escribía? Porque Pedro tenía mente judía.
Y Pablo no le escribía a judíos, él le escribía a gentiles, a hebreos. Entiéndase que el hebreo no es el que viene de sangre judía, hebreo es el que ha nacido de nuevo. Y aún más, Pablo no le escribe solamente a los gentiles. Dentro de los gentiles a los que Pablo le escribe, hay un grupo muy selecto a los que van dirigidas sus cartas. Y empieza él diciendo en el versículo 1, Pablo, un apóstol de Cristo Jesús por voluntad de Dios, a los que son santos y fieles en Cristo. Note que él le está escribiendo a los que son santos y fieles en Cristo Jesús. O sea, la carta se podía leer delante de todos, pero él no le escribía a todos. Solamente a los santos y fieles en Cristo. O sea, para Pablo, ¿qué es la iglesia entonces? Porque él está escribiendo una iglesia. Para Pablo, la iglesia es son aquellos que son santos y fieles en Cristo. No, pues es que yo voy todos los sábados. ¿Eres un santo y fiel en Cristo? Uy, no sé, entonces no eres iglesia. O sea, para Pablo el concepto de iglesia es más grande que el reunirse, que el congregarnos. Para Pablo el concepto de iglesia tiene que ver con Cristo. Pablo no separa a la iglesia de Cristo. Creo que lo mencionaba la hermana Elizabeth, ¿no? Esa nueva iglesia que Pablo habla. En realidad, uno entiende que dentro de esa visión es una nueva iglesia. ¿Por qué? Porque siempre hemos conocido esta iglesia que conocemos. Pues en realidad esa es la iglesia que Cristo estableció. Entonces, si pudiéramos decir, si viene alguien y nos dice, oiga, ¿con qué solamente le permitimos que se quede con un solo libro de la Biblia? Mi consejo, escoja una carta de Pablo. Mi consejo, escoja Efesios. Ese es el evangelio resumido. Punto. O sea, con Efesios tenemos para vivir una vida en Cristo plena. Obvio, no menospreciando las demás cartas, no vaya a salir de acá, arrancar el resto de las cartas de Pablo de su Biblia, porque Romanos es muy importante. O sea, si tuviéramos que escoger cuál es el libro que mejor resume la obra de Cristo, es Romanos. ¿Cuál es el libro que nos resuelve el tema de la justicia? Váyase a Romanos. Y tiene que leérselo y releérselo y coger el texto griego y coger versiones y versiones en portugués y en inglés, porque Romanos es mejor, hay que saberlo coger. Pero Efesios, y creo que casi todos los mencionaron, Efesios nos posiciona. Y por eso es tan trascendental esta carta en este tiempo. Voy a buscar un versículo Colosenses 1:24. Acompáñame a Colosenses 1:24. Dice Pablo en Colosenses capítulo 1, versículo 24. Dice Pablo, ahora me regocijo en los sufrimientos por vosotros y completo en mi carne lo que faltaba de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Voy a volverlo a leer. Ahora me regocijo en los sufrimientos por vosotros y completo en mi carne lo que faltaba de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. A ver, según este pasaje, Cristo no completó todo. Porque Pablo está diciendo que él está completando lo que falta de los sufrimientos de Cristo. Entonces, mire la relevancia de lo que Pablo hizo y la relevancia de lo que Pablo escribe. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? O sea que Cristo no
no terminó lo que tenía que hacer. No, Cristo terminó lo que vino a hacer. Él completó lo que vino a hacer. Pero dentro de lo que él vino a hacer estaba el nacimiento de la iglesia. Y a Pablo le fue encomendado, haga de cuenta que Pablo es una partera, o un partero, como sea. Y Cristo viene, ¿cierto? Engendra la iglesia. Y lo que tiene que hacer Pablo es ayudarla a crecer sanamente. Él es como el pediatra de la iglesia. La iglesia en la época de Pablo es un bebé, es una niña, es un niño, es una niña. ¿Y qué está haciendo Pablo? Está acomodando los cimientos de la iglesia, está colocando cada detalle que se necesita. O sea, sin Pablo no sabemos cómo ser iglesia, porque Cristo no habla de la iglesia, solamente en 2 ocasiones. Y en las 2 ocasiones que Cristo habla de la iglesia, o más bien, en las 2 ocasiones que tenemos registradas en los evangelios, realmente no nos da mucha información. Y solamente en el versículo 1, versículo 2, dice, gracia y paz a vosotros de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. O sea, la palabra gracia en esa época se relacionaba mucho con los gentiles, porque el gentil había entrado por gracia. Y la palabra paz con los judíos. ¿Cómo era el saludo de un judío en la época? Shalom, shalom. ¿Y qué esperaban que trajera el Mesías? Paz. Entonces cuando Pablo dice gracia y paz, está juntando judíos y gentiles en una sola cosa. De parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Los une. La gracia es una palabra que tiene mucha más connotación hacia los gentiles y la paz tiene más connotación hacia los judíos. Pablo está juntando 2 conceptos de 2 pueblos en uno solo. Entonces salen aquí 4 palabras muy importantes que vamos a comenzar a revisar a partir de hoy. Listo, además de que sigan leyendo la carta, sigan leyendo la epístola. Las palabras importantes que salen aquí es, a los que son santos, esa es una palabra importante, y fieles, esa es la otra palabra importante. Pablo le escribe a los santos y los fieles. ¿Quiénes son esos? O sea, ¿yo cómo sé que alguien es santo? ¿Yo cómo sé que alguien es fiel? ¿Yo cómo sé si yo estoy siendo santo? ¿Cómo sé si yo estoy siendo fiel? Recuerde lo que leímos del Salmo 119 en la Nueva Traducción Viviente. Ese es el ejercicio que vamos a hacer acá. Ese versículo 7. Voy a comparar mi vida con lo que él dice y quiero saber si realmente eso encuentra un match. Si no, pues tenemos que ajustar cosas. Entonces las 2 primeras palabras en las que vamos a poner nuestra atención y les voy a pedir que estén estudiándolas, preguntándole al Señor durante toda esta semana, es santos y fieles. Ahora, posiblemente usted ya se sabe la definición de santidad porque el pastor Fernando lo ha enseñado muchas veces, yo también lo he enseñado muchas veces, así que no me llegue aquí con la definición de santidad, que ya todos sabemos. Véngase con algo nuevo. Pídale al Señor que le dé algo nuevo. Igualmente con la fidelidad. Ahora, sale algo, ¿no? De repente, en lo que sale a la luz, me doy cuenta que, soy bien infiel. ¿Cierto? ¿Qué hago?
Pues en realidad si el Señor me está permitiendo verlo, es para que yo pueda corregirlo. No para que me condene. No para que con distorsiones cognitivas me haga ideas incorrectas. Dios siempre tiene una puerta delante de salvación para nosotros. El asunto es si queremos cruzar esa puerta o no. Y la humildad, como ya lo hablamos con el Salmo, es la capacidad de despojarnos de lo propio para tomar aquello que es del Señor. Entonces, amados, es un tiempo de ser humildes, de ser corregidos por Él. Quien aborrece la corrección va a ser como Caín, va a irse. Pero quien ama la corrección con humildad se deja trabajar. Y ese es el punto. La palabra dice en Efesios que su palabra es más cortante que espada de dos filos. Amados, este es el tiempo en que seamos cortados. Que todo aquello, que toda aquella grosura que hay en nuestro corazón sea cortada. Que nuestro corazón sea circuncidado. Estamos a puertas de una Pascua. Y en la segunda Pascua que va a celebrar el pueblo en Josué, se dan cuenta que no están circuncidados y tienen que circuncidarse. Estamos a puertas y Efesios va a ser eso, ese cuchillo de circuncisión. Que quien quiera, el Señor lo va a circuncidar y quien no, pues no. Pero hoy es el día en que nos podemos presentar delante del Señor y cada uno ahí en su casa puede decirle, Señor, circuncida mi corazón. Hágalo en voz audible. Quiero que circuncides mi corazón. No quiero resistir a ese cuchillo de circuncisión que es tu palabra, que es Efesios. Necesito ser transformado. Amén.